Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. a mi manera. No, a mi No, manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. Manera. No, a mi manera. Prosa a mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Desde la guarida deliciosa del asombro, cantamos y tejemos un poema de hilo huérfano y salvaje. Somos Nares Montero, Adriana Bañares y Lola Nieto. Esto es Prosa Escueta y hoy nos acompaña Chus Pato. Bienvenida, Chus, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros, es un placer estar aquí. En el Dédalo Perdidas. En el Dédalo Perdidas. Si dejara de ver en este instante y tuviera que tantear el espacio con mis manos, amor, seguiría sintiéndome a salvo en esta isla. Volvería a conocer esta tierra, mi amor, con mis propias manos. Haría esta tierra, mi tierra, conocería esta tierra, amor, y ella me reconocería como suya. Si dejara de ver, amor, si dejara de verte en esta isla, refugio a la deriva, la tierra que nos cobija, amor, la tierra que nos aísla. Si dejara de verte en esta isla, refugio a la deriva, esta tierra, amor, que nos aísla. No lograría el modo de manejar mi cuerpo en el silencio. El mar, en lo más profundo de esta isla, el mar, se presenta así, ceguera abisal, habitación eterna. Si dejara de ver así, si la claridad se fuera de un aleteo en un instante y me sumergiera mi vida al abismo, si llegara al final de esta isla refugio y cayera así en la oscuridad, ¿a dónde me llevaría la corriente? ¿Cómo reconocer el espacio líquido sin tierra? ¿Cómo hacerme visible sin tierra? ¿Cómo encontrar mi lugar, amor, si no lograra alcanzarlo con mis manos? Necesito quedarme. Escucha el sonido de su piel. Me quedo quieta. Paro el corazón, digo quieto. Quieto, vamos. Deja de sonar, corazón. Digo venas. Deteneo, sangre. Cuéjate por un momentito. Digo hígado. Detén las babas que cocinas. Digo pulmones, abríos, como las alas de mosca roja en el museo con los alfileres puestos. Está diciendo para adentro, adentro, adentro. Adentro, cuadrado interior, al interior, dice estómago, digo, estruja tu boca zampadora, digo, riñones de los lados, no más líquidos por vuestros tubitos, dice uñas, parad la progresión de tapa transparente, dice pelo, este pelo que crezca al revés, es decir, no, es decir, que se quede durante 1000 estrellas hipnotizado. Digo entonces, escucho la piel de la tierra. Dice, está escuchando su piel primero, la de la tierra después, no al revés, la piel es un dos, esto que digo es reversible. Escucho de la piel y oigo, no sé nada, oigo canicas rodantes, huesos, el chasquido primero, el chasquido después, esto que oigo es reversible. Oigo la grieta abriéndose morada de la tierra, cantando, arranca la costra quizá, hilitos de sangre que hemos hecho entre todos. Oigo, mira que oigo muy muda y sin ojos casi estamos muertas, mi piel y su piel, el do reversible, escucho el sonajero, la piel sonante, vibratorial, pequeña, de carne, de tierra. Escucho la piel, su daño, de carne, marrón, de todos. Necesito quedarme muy quieta y cuidar, 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 cuidar.
el estallido de adentro, 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 aquí adentro, en la piel que somos de esta tierra moradita de muerta. Quizá de haber venido perfecta y no pura estrella disgregada, inocente, desconocida deudora, desviada apéndice genealógica. Tú, quizá yo, clara barrosa raíz de Sauco, de no haber sentido este ansia de proporciones gloriosas, la asfixia guardada muy gruesa, un cónclave innumerable, un monstruo tras otro. Quizá despachada de tumbas, de insectos, de sangre precursora de cabos sueltos, más paisaje, menos esfera, con instrucciones y caminos bien pavimentados. Quizá vacía de palabras, cerca del mar donde apenas un cuerpo de cenizas descansa, y no este tesoro ineludible de las hijas de la tierra. Bueno, he de confesar, que yo creo que esto no va a ser una sorpresa, que el tema, ¿no?, que proponemos cada programa, una de nosotras para el siguiente, no lo tenía pensado, surgió en el episodio anterior, ¿no?, a raíz de mencionar el poema de Laura Giordani, de su poemario Mancaterra, que yo creo que nos dejó a todas, tanto a nosotras como a la invitada, que por cierto, premio crítica, María Ángeles Pérez López, enhorabuena desde aquí. Nos dejó a todas, ¿no?, ese, como que nos asombró muchísimo, esa curiosidad de que la posición del corazón, la inclinación, es la misma que la inclinación que tiene la Tierra. Entonces me parecía interesante traer ese poema porque lo mencionamos, estuvo muy presente durante todo el episodio, pero no lo recitamos. Laura Giordani. Para ti, niña que lloras el sol que te falta en el hombro de mi sombra, las palabras rinden sus contornos, se inclinan 23 grados con esa precisa inclinación del corazón en el pecho o del eje terrestre. Desamortajo palabras, las froto como pedernales hasta encender el recuerdo de un verbo sin conjugaciones. Para ti, una sintaxis de la reparación. Creo que en los poemas que hemos recitado cada una de nosotras estaba muy presente la tierra como elemento, ¿no?, la tierra, pero también como territorio y como si nuestro propio cuerpo también, no sé si lo veis vosotras así, fuera un territorio. Para mí esto que dices, Adriana, tiene que ver con que o volvemos a entender que nuestro cuerpo es el territorio de la tierra, o creo que no tenemos salvación como especie. Y el problema para mí no es que tengamos salvación como especie, porque yo estoy muy resignada a que nuestra especie desaparezca. Creo que no merecemos demasiadas cosas como especie, la verdad, esa es mi opinión al menos. No como individuos independientes, pero como especie creo que dejamos muchísimo que desear, a la vista está, ¿no?, todo lo que hacemos. Entonces la desaparición de la especie no me sabría tan mal, pero lo que sí que muchas veces me atormenta es todos los otros seres, sean plantas, animales, de todo tipo, ¿no?, que con nosotros están acabando. O sea, es decir, que nosotros acabamos con ellos y que están acabando al mismo tiempo que nosotros, aunque no nos damos cuenta, pues también nos estamos haciendo acabar. Y yo creo que, bueno, la única opción es esa, ¿no?, entender que al final no somos un cuerpo ni siquiera independiente, ni que podamos controlar ni gobernar la Tierra, sino que de algún modo somos también no solo parte de ella, sino ella misma. Yo recuerdo hace unos años ya, quizá de adolescente creo que fue, que leí un texto que es la carta que el jefe Seattle le escribe, bueno, no sé si se la escribió o se la dijo de manera oral, la verdad eso no lo sé, al primer presidente de Estados Unidos. Y entonces él como que, igual esta historia os la he contado en alguna ocasión porque para mí fue como muy reveladora. Habían exterminado a prácticamente todos los indios, quedaban unos pocos recluidos y entonces, bueno, les pidieron qué dinero querían, ¿no?, cuánto dinero querían por ese trozo de tierra que todavía ellos estaban ocupando.
Y entonces el gran jefe Seattle escribió una, ya os digo, no sé si la escribió o al menos la pronunció, una carta que se conserva, ¿no? Se puede leer. Y dice algo así como, bueno, dice muchas cosas interesantísimas, ¿no? Pero un resumen podría ser como, ¿cómo te voy a vender una tierra que no me pertenece? La tierra es nuestra madre, y lo dice así, la tierra es nuestra madre, es imposible que te venda a nuestra madre. Creo que si hubiéramos escuchado, ¿no? esas palabras, hubiéramos, qué sé yo, nos hubiéramos gobernado por esas sabidurías y no por la nuestra, por la que Occidente a la mano de la economía, ¿no? Nos ha mandado, pues en otra situación nos encontraríamos. E insisto, a mí no me sabe mal por los humanos, creo que nos lo hemos buscado todo. Me sabe mal por las otras especies no humanas que tienen que sufrir lo que nosotros hacemos. Sí, absolutamente, estoy muy de acuerdo con esto. Con esto de que nosotros sí que tenemos un tiempo finito y ojalá sea finito para el devenir de la Tierra como planeta, ¿no? A mí cuando planteaste el tema de la Tierra, a pesar de estar tan presente en el primer episodio, de repente como tema me parecía muy extraño y era como, ¿cómo puede ser muy extraño? Y me pasé varios días que lo único que conseguía formar en mi cabeza era un recuerdo, y un recuerdo que yo pensaba que estaba como perdido, y es que cuando era pequeña yo estuve en un internado, muy pequeña, de los 4 a los 10 años, estuve en un internado y teníamos un patio que soldaron prácticamente entero y solo había al fondo, un pequeño arenero. Y se suponía que aquel patio era para que nosotras estiráramos las piernas, ejercitáramos, pero la mayor parte, sobre todo las más pequeñas, lo que hacíamos era irnos al arenero y retirar la tierra más gruesa y dar golpes al suelo para sacar la tierra más fina, más fina, más fina. Y así podíamos pasarnos toda la tarde dando golpes a la tierra. Y de repente era como, ¿por qué tengo esta sensación? Y esa sensación es que efectivamente generaba lo que yo ahora, y quizá por la anécdota que acabas de contar, Lola, me conectaba mucho a la tierra. Luego, pensando acerca del tema, llegué como a 2 ideas que me gustaban, en las que son las que he utilizado un poco para el texto, porque claro, está lo de ser barro, venir del barro y toda esta cosa. Pensaba también en las especies invasoras, que ahora han declarado un par de especies invasoras nuevas en España, que ya me hace mucha gracia que las llamen especies invasoras, me vais a perdonar, porque normalmente las trae el ser humano. Entonces es como de, bueno, a ver, gestionemos un poquito mejor cómo ponemos los nombres a las cosas, porque está mal, lo hacemos mal. Y está la hormiga roja por un lado, y luego un pez comelodo. Es un pez que vive en Asia, y que por lo que se ve en Cataluña tuvieron que desecar todo un pantano para poder erradicarlo, porque se esconde en el lodo, y le llaman así también, come lodo, o no sé si esto yo ya le estoy convirtiendo en Mazinger Z y yo le he transformado en mi cabeza, que también podría ser. Pero no eran las ideas que a priori vinieron, que eran, por un lado, lo de que los tesoros se suelen esconder bajo tierra, y de repente hizo bueno, pues que muchas de las cosas que tenemos asociadas a la muerte, etcétera, cobraran un nuevo sentido que me parece muy interesante. Y luego me llamó poderosamente la atención buscando que a los hijos y a las hijas bastardas las llaman hijas de la tierra. Y fue como, wow, espera, ¿qué es esto? ¿No? Entonces también me conecta con esa anécdota que contaba Lola, cómo estamos como especie, cómo estamos vendiendo, repartiendo o generando guerras
en nombre del territorio de qué, de quién, ¿no? Me recordaba, Nara, lo que explicabas, me pareció una imagen, os he imaginado realmente como pequeñas chamanas de 4 años haciendo retumbar la tierra como si fuera un tambor mágico para que ese sonido, qué sé yo, no sé, ¿no? A algo os llevaría también. Me he quedado como, mi imaginación se ha quedado prendida del sonido también, que eso, ¿no? Esa percusión que seguramente también había ahí, como el tacto, pero también el ruido. Absolutamente. Y sí, no, me parece como una imagen súper poderosa, ver ahí como unas niñitas, ¿sabes? Dándole a la tierra y eso, ¿no? Como eso, pequeñas chamanas. Muy, muy impresionante. También me recordaba, no sé si conocéis, si habéis leído una novela de Dolores Reyes, creo que se llama la autora, que se llama Come Tierra, con esto que decías ahora, las hijas de la tierra. El argumento es sensacional porque no os desvelo nada por si todavía no la leísteis, pero hay una protagonista que come tierra y de ese modo sabe si mujeres que han desaparecido pues han sido asesinadas o no, y si han sido asesinadas descubre dónde están sus cuerpos, ¿no? Es un modo de rastrear y de buscar y de devolver el cuerpo y también de esa manera la posibilidad de la memoria, ¿no? y la posibilidad de señalar el asesinato de mujeres. Y bueno, también me pareció como muy, muy, muy fuerte una chica comiendo tierra y que de ese modo también la conecte, ¿no? con sus hermanas muertas, sus hermanas en un sentido, ya me entendéis, ¿no? Simbólico, ¿no? Con todas esas mujeres asesinadas. Deberíamos aprender a comer la tierra, no solamente para desvelar eso, sino para saber, no sé, qué sé yo, todos los seres que también han muerto para alimentarnos a nosotros, no sé, como tener una consciencia de tierra, o no sé si consciencia sería la palabra, ¿no? Pero una emoción o saber intuir que formamos parte de ese ciclo del que tanto nos apartamos. No sé, Chus, tú vives en un sitio como con mucha tierra, ¿no? Bueno, yo vivo muchos días vivo en el campo, sí, estoy rodeada de tierra y de vacas, fundamentalmente, y de estiércol de vacas. Pero cualquier lugar del planeta es tierra, porque una ciudad es tierra. Siempre hacemos esa división entre el campo y la ciudad, bueno, estas cosas, pero cualquier edificio, por muy alto que sea, estoy pensando en Barcelona ahora, ¿no? Una ciudad como Barcelona es pura tierra, porque lo que construye la especie humana es tierra, porque, bueno, Lola, había esa idea que dijiste de que somos tierra, ¿no? Y yo en ese sentido tampoco hago diferencia alguna, ¿no? Entre mi cuarto y la tierra, mi cuarto es tierra. Y bueno, recogiendo esta última idea de comer tierra, de ser tierra, ¿no? Y volviendo pues bueno, estamos en la Semana Santa, que es una casualidad y que este programa esté en el momento de la Semana Santa. Pero yo provengo de una generación en la que obligatoriamente todos los miércoles de ceniza recibíamos la mancha de ceniza en la frente, ¿no? Y en la que escuchábamos a un sacerdote diciendo polvo eres y en polvo te vas a convertir. Yo no soy religiosa, soy una persona atea, pero sí tuve una educación que me determina en cierto sentido. Y bueno, pues sí es cierto que era muy impresionante asistir a esa ceremonia, siendo una niñita, como decía Deres, ¿no? Porque íbamos muy pequeñas, a partir de los 6 años yo creo que ya participábamos ahí. Entonces, bueno, primero comíamos tierra, golpeábamos la tierra, después esas niñas nos ponían una mancha en la frente diciendo, y te pasabas todo el día con la mancha porque no te la podías limpiar. Entonces, bueno, sí, la conciencia de que sí, vivo en un lugar con mucha tierra, pero creo que cualquier humano y cualquier especie vive en lugares con mucha tierra, aunque sea una ciudad como San Carlos. Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones sobre la tierra, queridas, y seguimos caminando en este camino de prosa escueta hacia criaturas de manantial con Lola Nieto y Chus Pato. Criaturas de manantial. Criatura. De Chus Pato podría decir dónde y cuándo nació, los premios literarios que ha recibido, los festivales en los que ha participado, las lenguas a las que se han traducido sus libros, pero como todo esto lo podréis encontrar en la contra de alguno de sus poemarios, me atrevo a presentar a Chus Pato diciendo lo que ha sido para mí su escritura. Y si pienso en eso,
la primera palabra que me viene es la palabra hallazgo. Llegué a la poesía de Chus Pato tarde y cuando la descubrí pensé que en sus poemas había un modo de entender el lenguaje, un acercamiento a la tradición y también un desplazamiento de las palabras que sencillamente me dejó impresionada, profundamente conmovida, porque creo que en los libros que Chus Pato ha estado publicando alrededor de los años 2000, también los posteriores, pero a mí sobre todo esos me impresionan por cuanto ahí hay contenido, algo que años después, en los años 10, en los años 15, 20 de este siglo, pero ella unos 20 años antes, estaba ya también proponiendo. Y por eso a la palabra hallazgo añadiría otra que es la de precursora. Te voy a preguntar, Chus, bueno, he ido preparando aquí algunas cositas al hilo de ir volviendo a leer algunos de tus poemarios, de tus poemas, y la verdad que me salían como muchas preguntas, así que he tenido como que intentar recortar, porque si no la charla se nos quedaría como muy larga, pero quién sabe. Igual en otra ocasión me guardo esas preguntas y te las hago. En todo caso, la primera por la que me gustaría empezar tiene que ver con algo que sucede en Nínive, y algo en concreto que le comentaste a Karma Vidal a propósito de una entrevista que te hizo para, bueno, en el momento en el que entiendo que se publicó ese libro. Esa entrevista está también, aparece, ¿no?, en la poesía reunida, en el volumen de la poesía reunida que publicó Ultramarinos con traducción de Gonzalo Hermo. Y en esa entrevista, como te decía, tú explicas que la metáfora ha ocupado en el discurso poético el lugar central. Y por tanto es el reflejo, dices tú misma, ¿no?, en esa entrevista, es el reflejo de la voz del padre, de la patria como lenguaje poético. Tú misma, frente a la metáfora, propones o intentas desplazar el poema hacia la metonimia, porque consideras que la metonimia sería un espacio más apropiado para la figura de la mujer. De modo que también estás relacionando la metonimia no solamente con un modo de escritura o un recurso o un cambio de paradigma incluso, ¿no?, en el poema, sino también que lo está relacionando con el feminismo. Y entonces a mí me gustaría que nos hablaras de ese desplazamiento o de intentar erradicar, bueno, no sé si erradicar es la palabra, pero intentar cambiar la presencia de la metáfora en el poema por la presencia de la metonimia. ¿Cómo ha sido para ti, ¿no?, cómo te has planteado ese cambio, esa modificación, y también cómo lo vinculas con el feminismo? Bueno, hay que ir muy atrás, ¿no?, en mi escritura para eso. Efectivamente, Nínive, que creo que es de comienzos de los 90, ¿no? Y en aquel momento no era solo yo que pensara que había que erradicar la metáfora y sustituirla por la metonimia, sino que era algo que estaba en el aire, ¿no? Eso era algo que se debatía, era algo que, bueno, no sé dónde se debatía, pero bueno, yo leía, ahora no podría decirte en dónde ni tal, pero sí estaba esa idea de que la metáfora, bueno, que la metáfora es central, ¿no? Que creo que eso no tiene mucha discusión, ¿no? En la tradición occidental, al menos a partir de cómo de alguna manera se configura todo lo que es la poesía en Occidente, pues la metáfora es central. Sin duda alguna, pues ahí está, la metáfora es el padre también, porque el nombre es el padre, el nombre es Dios, y en línea descendente es el padre y es el patrón, ¿no? Eso es el centro del lenguaje. El nombre es masculino y el cuerpo es femenino, en esa dicotomía que hay, naturaleza-mujer y lenguaje, cultura, hombre, que eran cosas pues, que estaban en las discusiones feministas de esa época, de los 80, de los 90. Yo no sé si estas líneas se perdieron, ¿no? Creo que ahora se debaten otras cosas, pero sí, era algo que se debatía, ¿no? Y estábamos muy en contra pues, del binomio naturaleza-mujer y lenguaje masculino, ¿no? El nombre era el nombre del padre y el cuerpo, es decir, la reproducción. Hoy en día las cosas han dado muchas vueltas, ¿no? Fijaros lo que habéis estado hablando, la tierra como sujeto, ¿no? Podríamos decir, la tierra es el sujeto y por lo tanto la madre tierra, yo no estaría de acuerdo nunca en llamarle madre a la tierra, porque para mí la madre es algo muy biológico de la especie humana, ¿no? Entonces, no creo que la tierra es tan fuera de nuestro lenguaje, ¿no? Me interesa que esté fuera, ¿no? Y aunque entiendo por qué habláis de madre tierra. Yo creo que incluso en Metal hay un poema en el que digo, mucha atención, no hay madre tierra, la tierra es un sujeto de soberanía
muy, muy lejano, ¿no? Si por así decirlo. Es que no me gustaría establecer jerarquías de mejor, peor, o arriba o abajo, ¿no? Pero bueno, ya me perdí. Volviendo a esto, pues sí, era la idea esta de decir, hay que atacar la metáfora, hay que sacar la metáfora y hay que sustituirla por la metonimia, hay que escoger la parte por el todo, ¿no? Entonces la parte es en aquel contexto de el nombre masculino, la tierra femenino, pues coger la tierra, que es lo denostado, es lo inferior, y ponerla en el centro. El tiempo ha pasado y, como te decía, pues hoy en día yo ya no hablaría un poco, porque me da igual la metáfora que la metonimia. Finalmente, no me gustaría establecer esas jerarquías. Ya me parecen pasadas, me parecen del siglo XX, me parece que este siglo tiene ya otras dimensiones. Pero claro, hay que ponerlo en aquel contexto donde el nombre del padre era el nombre del padre, eso era lo bueno, y nosotras éramos cuerpos reproductivos para reproducir la especie, ¿no? Y bueno, eso sigue estando en la mente de gente, por supuesto, pero eso, muy contento hoy en día ya con las metáforas, me da igual, metáforas pero era esa idea de situar como sujeto, como bueno, como deseable, pues aquello que no valía, que es las partes no valen, lo que vale es ese lenguaje, ¿no? Y esas partes son el cuerpo, sin duda. Era un poco esa idea, ¿no? Sería un poco el contexto. Pero claro, los contextos, por eso los contextos, mira, sí son importantes, porque fíjate, hoy en día pues puede parecer una locura decir que si la metáfora, discutir entre la metáfora y la metonimia, ¿no? Qué locura, ¿qué más da la metáfora que la metonimia? Pues que la metáfora es el nombre del padre. Y cualquier apellido que lleva una mujer siempre es el nombre del padre, porque no hay apellidos maternos. Esa historia que decimos, pues le pones delante, le pones detrás. No existen los apellidos maternos. Sí, a mí me parece que de todas maneras, al final, por lo que estás describiendo, aunque fuera en un contexto concreto y ahora sea otro, sí que tiene que ver con, bueno, otorgarle a lo que la poesía en realidad siempre tuvo, pero evidenciar, ¿no? Una carga política en realidad en este sentido, ¿no? Entonces creo que sí que tiene todo el sentido. Igual hoy le ponemos otras palabras o estamos en otras discusiones, pero sí que seguimos también en discusiones políticas acerca de la palabra poética, ¿no? Porque al final también es eso lo que interesa, que a través de un poema la palabra también en su gesto político pueda cambiar o intentar cambiar algo de la realidad, sino para qué escribir. Relacionado con todo esto que decíamos, también hay unos versos del poemario Nínive, luego te preguntaré por otros poemarios, ¿no? Pero es que creo que aquí, bueno, hay algunas cosas que a mí me interesan muchísimo y rescato unos versos en los que dices lo siguiente: tuve que aprender el americano como si de una lengua extranjera se tratara, pero ella había pasado su niñez en Galicia hablando español. Y un poquito más adelante en ese mismo poema, estoy leyendo la traducción de Gonzalo Hermo, la sensación que todo un pueblo puede tener de encontrarse fuera de lugar respecto a su común lengua nativa. Bueno, ese poema en concreto de Nínive gira todo el tiempo, ¿no? En torno a qué es la lengua materna y qué fue para ti una lengua materna, digamos, arrebatada, ¿no? Porque me parece increíble cuando se dice esto, ¿no? Lo de aprender una lengua, o sea, el americano como lengua extranjera, pero se había hablado toda su infancia en español, con lo cual es como alguien que de alguna manera no tiene una lengua materna y que las lenguas extranjeras, es que todas, para esa persona todas son lenguas extranjeras, porque carece de la lengua materna. Me interesaba un poco también que nos pudieras hablar de... No sé si la palabra decisión es apropiada, ¿no? Porque seguramente en el momento en el que empezaste a escribir y la lengua en la que empezaste a escribir fue el gallego, no sé si es una decisión en el sentido de una voluntad o algo que va por otros cauces, que supongo yo que tendrá más que ver con esto. Pero sí, en todo caso, me interesa mucho que nos puedas explicar ¿qué sucedió para ti en un sentido no solamente también, como decíamos antes, como gesto político, sino también en un sentido de la emoción? Porque creo que en la lengua que hablamos, en la lengua en la que nos enseñan a hablar, si nos prohíben una lengua, bueno, hay ahí como una serie de emociones que también entran en juego, ¿no? Y para ti también, ¿qué sucede en tu escritura con el hecho de escribir en una lengua que, pese a ser tu lengua materna, no pudiste hablarla como tal, ¿no? O sea, es como alguien que no tiene madre. O sea, hay algo muy interesante porque hay como una orfandad lingüística, de algún modo. Y luego
eres escritora, pero eres huérfana de lengua, ¿no? O sea, como que ahí me parecía qué sé yo, ¿no? O sea, como ubicarte en un espacio muy interesante también como poeta. Pues creo que sí, creo que es muy interesante, o por lo menos para mí bueno, es una de las, de alguna manera, lograr ordenar estas cuestiones fue para mí fundamental a la hora de escribir, y de alguna manera pues lo fui haciendo a medida que escribía, ¿no? Son muchas cosas, mira, todo esto de la falta de lengua materna y todas estas cuestiones tienen que ver pues, evidentemente con el contexto político de lo que fue el franquismo, ¿no? Entonces lo que me pasaba a mí concretamente es que lo que ocurría era lo siguiente. Yo tenía un padre y una madre que hablaban entre sí en gallego y que a nosotros, que éramos sus hijos, se dirigían en castellano. Toda la escuela estaba evidentemente en castellano. Y después estaban mi abuela y mi bisabuela, que eran monolingües, es decir, que no sabían hablar castellano. Y entonces pues eran dos señoras increíbles que solamente hablaban en gallego. Y yo desde muy pequeña noté siempre como que mi padre y mi madre cuando hablaban en gallego eran mucho más libres y que cuando hablaban en castellano era una cosa que siempre había ahí algo que no sonaba, siempre había algo ahí que no iba, porque eso que no iba era la extranjería, evidentemente, ¿no? Porque no estaban hablando en su idioma y porque además no era que estuvieran hablando en un idioma extranjero porque estuvieran en un país extranjero, o quizás sí estaban en un país extranjero porque la España franquista era un país extranjero para determinadas personas, no para el conjunto de la población. Los que ganaron la guerra no estaban en un país extranjero, pero los que perdieron la guerra sí estaban en un país extranjero. Y por perder la guerra no entiendo solo que tú estuvieras vinculado a ideas contrarias al franquismo, sino que eras población que realmente perdiste la guerra. Me estoy refiriendo a ese tipo. Bueno, es complicado hablar de estas cosas, ¿no? En todo caso, mi padre y mi madre habían perdido la guerra, no porque estuvieran vinculados a ningún partido comunista, ni eran anarquistas, simplemente perdieron la guerra porque no perdieron. Porque perdieron gran parte de su libertad y perdieron gran parte de su vida, y en esas pérdidas hay que contabilizar el idioma. Entonces yo, para mí, a nivel lingüístico, asocié la verdad y la seguridad a mi abuela y a mi bisabuela. Y a mi padre y a mi madre asocié algo que no iba, algo que no iba. Bien, cuando fui mayor, yo no empecé a escribir en gallego, yo empecé a escribir a los 10 años, en primero de bachillerato, y escribí mi primer poema en castellano, por supuesto, ¿no? Y que iba a escribir, así. Lo que sí empecé a escribir en gallego ya cuando tomé la decisión de escribir, una decisión racional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque me di cuenta que la lengua que a mí me correspondía era el gallego y que la lengua que yo recibía, que yo no le llamaría ni español ni castellano ni nada, por eso hablamos de orfandad lingüística, porque era una lengua burocrática y era la lengua del franquismo y era aquella cosa gris y era aquella cosa en blanco y negro que bueno, que cada generación tiene sus desgracias y vosotros tendréis las vuestras, pero la mía pues vivió aquello, ¿no? Vivió aquello. Yo nací en el 55 y pues, mis primeros 25 años de vida pues fueron en aquel blanco y negro, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo asocié de alguna manera la fortaleza y la verdad a la lengua de mi abuela. Y asocié algo que no puedo llamar mentira, porque no era mentira, era la imposición y la ausencia de libertad a aquello que se me hablaba en casa y que yo desconfiaba. Y luego pues dije, a mí la lengua que me corresponde, si no hubiera sucedido esto, si estos señores no hubieran dado el golpe de Estado que dieron, yo hablaría en gallego con normalidad. Y eso por un lado, decir, pues si esta es la lengua que me corresponde, quiero escribir en esta lengua. Y por otro lado es hacer un poco de justicia a aquellas personas que realmente les fue arrebatada su lengua. Yo ya nací sin lengua y por eso en Fastigno escribí que mi lengua materna es el fascismo. Es decir, yo sí tengo una lengua materna. La lengua materna es no solo las palabras y la sintaxis, es lo que te rodea, ¿no? Cuando naces. Y a mí lo que me rodeó cuando nací en Ourense, en la ciudad en la que nací, pues fue todo aquel ambiente, todo aquello que era el franquismo y todas aquellas cosas que viví siendo niña, ¿no? Y bueno, pues eso es el fascismo, es tener como lengua materna el fascismo.
Te quería preguntar ahora porque, por el hecho de que tus libros hayan sido, bueno, muchos de tus poemarios han sido traducidos al inglés y han tenido una cierta pues, repercusión, ¿no? en el ámbito, digamos, poético anglosajón. Esto a mí me parece muy interesante porque antes tus libros han sido traducidos al inglés u otras lenguas y han sido como menos, es decir, que han causado más, han tenido más atención, han causado más interés fuera que dentro. Esto claramente tiene que ver por una política lingüística y cultural, ¿no? del estado en el que seguimos viviendo. Hablabas tú del franquismo, pero bueno, siguen sucediendo elementos un tanto franquistas, podríamos decir, ¿no? O como mínimo hijos de ese franquismo. Y yo, bueno, además de señalar esta extrañeza o lo que debería ser una extrañeza y no considerar algo normal, por otra parte sí que quería preguntarte ¿hasta qué punto consideras que la poesía en gallego ha tenido o tiene más vínculos, o sea, más hermanamientos con otras tradiciones poéticas que, por ejemplo, con la castellana? Eso no sé tú cómo lo vives, ¿no? Lo digo también porque hay muchas poetas gallegas que quizá habéis llevado la escritura a una cierta experimentación, una investigación, una búsqueda, que quizá... Bueno, ahora está empezando a suceder en poesía escrita en castellano, pero como que siempre ha habido ahí un foco de mucho interés y de quizá como más revolución, ¿no? Entonces, como, ¿qué tradición o qué tradiciones consideras que han sido igual importantes para ti, pero también quizá para la poesía gallega? Bueno, con respecto a mi generación, ¿no? Y no hablo solo por mí, sino por mi generación, yo creo que yo vengo de una generación que leía cualquier cosa que no fuera poesía en español. O sea, que era una norma, ¿no? en nuestra educación. Esto, claro, visto ya desde aquí, pues resulta que es muy gracioso, porque lo que leíamos eran, pues por ejemplo, leíamos a Cavafis, ¿no? Bien, leías a Cavafis y no leías pues, a alguien en castellano. Pero finalmente, alguien de mi edad que estaba escribiendo en castellano, estaba leyendo a Cavafis también. No sé si entendéis lo que quiero decir. O sea, que finalmente pues, pertenezco a una generación que leíamos todos lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué leíamos? Nosotros no sabemos, somos una generación que no sabemos idiomas. Sabemos latín y un poco de griego. Y punto. Luego sabemos francés, ¿no? Para leer. Pero entonces no es como vosotros que leéis los libros de poesía en la lengua original, para nada. Entonces, ¿qué leíamos? Pues leíamos lo que se publicaba en Madrid y en Barcelona. Y esto para igual estar en Galicia que estar en Córdoba. Eso por un lado. Pero lo que tú dices sí que es cierto. Es cierto desde mi punto de vista por dos razones. Una, porque si tú escribes en castellano vas a pertenecer a eso que se llama el sistema literario en lengua española, ¿no? Y eso es algo que no tiene nada que ver con pertenecer a un sistema literario como el gallego. El sistema literario español es un sistema literario fuerte, donde uno tiene que medirse con cosas con las que en la poesía gallega no nos medimos. Esto lo que quiere decir es que un poeta gallego, por lo menos de mi generación, tiene mucha más libertad a la hora de escribir, porque sabe de entrada que da igual lo que escriba. Es decir, nosotros, yo no sé cómo deciros, no hacemos carrera literaria, porque no tenemos opción a hacer carrera literaria. Y esto tampoco tiene que ver nada con lo que se escribe en Cataluña ni con lo que se escribe en Euskadi, ¿no? Porque yo creo que en lo que yo puedo ver, pues si tú escribes en catalán, tienes unas opciones que no las tienes cuando escribes en gallego. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de expectativa, de nada. Es decir, eres muy libre en ese sentido, ¿no? O sea, yo, ya hablando de mí, bueno, pues, vamos, yo no vengo de la literatura, yo no he estudiado filología, entonces, bueno, para mí escribir poesía era una cosa personal, absolutamente personal, ¿no? Entonces no perteneces a un sistema literario fuerte que te puede dar premios, que te puedes hacer carrera, que te puede comprar, que te puede dar algo. Por escribir en gallego no te dan nada, no sé cómo deciros. La única ventaja es que haces lo que quieres. Y eso da una libertad a la hora de experimentar y creo que da una libertad porque no te preocupan cosas que a lo mejor si escribes en español sí te preocupan porque te deben preocupar. Esto no quiere decir que escribir en gallego sea una especie de idilio o de pertenecer a una edad de oro o a una cosa salvaje o algo así. Y yo he visto cambios a lo largo de mi vida, he visto pues, hacer algo tan portentoso como la carrera poética de Yolanda Castaño, ¿no? Que es algo increíble de su proyección internacional. Pero esas cosas son personales, son muy personales, no tienen que ver con el sistema, ¿no? Es igual que la traducción de mis libros al inglés.
yo no tengo tiempo ahora de contaros por qué mis libros están traducidos al inglés, pero es que mi traductora, Erin Moure, que es una señora canadiana, de Canadá, aunque tiene el apellido gallego, tiene un apellido gallego y después tiene un apellido ucraniano. Entonces, ¿esto qué es? A esto se llama emigración. Y nosotros llevamos 2 siglos emigrando. Y esta señora viene a Galicia en un momento determinado porque quiere aprender gallego, pero la lengua de su bisabuelo, que se marchó de Galicia con la guerra de la independencia. Fijaros cómo da la vuelta a la historia, ¿no? Y se encuentra con M. Talá, cuando le da un flipe y comienza a traducirlo, ¿no? Y esto es algo que no tiene nada que ver con ningún sistema literario, sino que tiene que ver precisamente con la historia, con la vida que es de verdad, ¿no? Que es las corrientes migratorias, y nosotros llevamos 2 siglos emigrando. Entonces, bueno, pues cuando recitas en Buenos Aires tienes un montón de descendientes de gallegos escuchándote. Y es así, es así. Entonces, hay esos flujos, ¿no? Galicia queda lejos de todo, pero está enfrente de Nueva York, a través del Atlántico. Es un poco esa historia. No me extraña que... No, te decía de Chus que no me extraña que Erin se quedara alucinando con M. Talá. Yo tengo aquí esta edición, que es una traducción que tú me enviaste y que para mí es un tesoro este libro, es una traducción al castellano, pero que se publicó en Argentina. Ojalá pronto aparezca en Ultramarinos la traducción que estén preparando, ¿no? en la editorial, porque yo tengo muchísimas ganas también de leer esa versión. Pero mi última pregunta, de hecho, me quería centrar un poco en este libro. Creo que dijiste algunas claves muy interesantes, ¿no? Esa especie como de sentir que que tu escritura o sí, el gesto tuyo, ¿no? escriturario no tenía que ver con ir consolidando una carrera poética ni literaria. Y probablemente por eso en el año 2000, si no me equivoco, creo que fue cuando publicaste M. Talá, aparece este libro que, bueno, si no conocéis, espero que podáis acceder a él lo antes posible, porque a mí me parece un libro, bueno, yo no sabría qué palabra ponerle a este libro, sinceramente, Chus, porque creo que es un libro, por una parte, como muy brillante en un sentido como podríamos decir intelectual, muy lúcido, pero también a la vez muy lúdico, muy juguetón, donde también aparecen saltando muchísimas emociones, sensorialidades, es decir, es un libro desbordante, excesivo, en el buen sentido, lógicamente lo digo. A mí me pareció increíble que en el año 2000, cuando, como te decía antes, por eso también lo de precursora, ¿no? Este libro para mí fue como una revelación, cuando 20 años después se empezaron o se estaba intentando como ir tejiendo otras propuestas, otras personas antes, ¿no? Ya también siguieron caminos interesantes por ahí, pero me parece como que es un libro que abre unas posibilidades a lo que estaba pasando en la poesía, digamos, del Estado, bueno, no sé muy bien qué palabra ponerle, ya me entiendes, ¿no? Pero fue como, para mí es un libro que de pronto es como, wow, en el 2000 esto de pronto se publica. Sí que me parece como que en años próximos, en cauces poéticos muy distintos, pero años próximos tenemos otras voces que están también como intentando hacer que la poesía pueda ir por otros lugares. Pienso, por ejemplo, yo que sé, en Del ojo al hueso de Olvido García Valdés o Matar a Platón de Chantal Mayar. No tiene nada que ver con tu libro en cuanto a la propuesta, pero sí que creo que al menos intentan un poco como buscar otros espacios donde la palabra poética no sé, ¿no? Como que rompa un poco el marco previo, pero que estos libros estén escritos por mujeres. Eso también me parece como que está marcando una probablemente diferencia, un paradigma distinto de lo poético, pero también en un sentido, digamos, de quién los escribe, quién los publica, también me parece súper interesante. No sé si para ir cerrando esta sección nos podrías hablar un poco de M. Talá, cómo surgió esta maravillosa salvajada. Y si tú también lo ubicas, ¿estás de acuerdo con esto que te propongo? O quizá no, tú lo ves como que el libro está en otro lugar y no tiene que ver con esas otras escrituras que para mí abrieron cauces. Bueno, Lola, pues es bueno, son 2 cosas para no tardar mucho. Esa salvajada, pues sí, M. Talá es lo que es un poemario salvaje, muy salvaje. Es cierto que yo siempre escribo salvaje porque creo que la escritura tiene que ser salvaje. Bueno, evidentemente para escribir salvaje hay que saber lo que es lo doméstico también, ¿no? Y lo que es lo contrario a lo salvaje, evidentemente. Pero bueno, sí, es un libro salvaje, es un libro de decir, bueno, pues allá va,
y ya me tiré. Ya con Nínive, que me hiciste preguntas sobre Nínive, a mí Nínive me parece un libro muy interesante, es un libro que para mí fue muy importante escribir, y ya una vez que cerré Nínive dije, y escribí, bueno, Ponte las Cuerdas, que es un libro muy diferente, dije, bueno, aquí ya no hay nada que contener, aquí hay que lanzarse, y es lo que fue. Es un magnífico naufragio, ¿no? Realmente es un territorio isla y sí creo que es un libro diferente. Para mí es un honor que me compares y me pongas al lado de Chantal o de Olvido. Son dos personas con las que tuve oportunidad de estar, de leer, de compartir, de andar con ellas de aquí para allá. De Chantal no sé si leyó Metalá, pero Olvido sí lo leyó y desde luego lo valoró mucho, ¿no? Y de hecho, pues Miguel escribió una reseña muy larga de Metalá. Y me agrada muchísimo, y si realmente pues Metalá puede dar un pistoletazo de libertad a alguien, pues yo encantada de la vida y muy feliz. Me vais a permitir, por favor, que antes de iniciar la última parte de este podcast, le pida a Chus, si es que lo tiene a mano ya bien, que nos lea un poema. Pues voy a leer el primer poema de Metalá, un poema que bueno, en el que se plantean muchas cosas que siguen siendo interesantes, ¿no? Hablo aquí de Camille, esta Camille de la que hablo, pues que yo por supuesto cuando escribía no pensaba en la extrañeza de hablar de una tal Camille. Hoy ya se conoce mucho, es Camille Claudel, ¿no? Es evidente, ¿no? Y se refiere a una escultura de Camille Claudel, que es una ola y tres figuritas muy pequeñitas, que son tres mujeres, ¿no? Que hay en la raíz de esa ola, de la que no se sabe si las va a llevar con ella hacia quién sabe qué lugar. Bueno, voy a leer el poema. Es el poema que abre Metalá. Dice, bueno, lo leo en gallego porque aquí no tengo la versión en castellano. Pregúntome se nesta frase caben todos os teixos da cidade libre de París, todas as miñas reflexións acerca da linguaxe. A palabra que pecha o edificio da lingua é a mesma que se abre ao dominio do vento. Foi entón posible cruzar non un, senón dous, tres infinitos arcos da vella, cada portal e a fronteira. Desexaba pronunciar para ti, Ónice, dicirche que Camille esculpiu la vague e tres figuriñas en bronce. Non saberemos nunca se as augas son fertilidade deriva. Soñei cos vertedoiros, coa líbido do rei, ou máis ben coa ausencia de líbido no rei, pronto ao estanque, sobre a carencia absoluta do desexo, nunha arte que carece de paixón e só dispón do cálculo e da estética do cálculo para trazar as liñas mestras do seu oficio. As augas como a unha arquitectura para albergar civilizacións. Miña irmá, Babel, tempo e Afrodita. Quixen un ganxes de palabras, e que terrible a trenza que ten por empuñadura única miña mao e por emblema o vento. É como despertar un soño do corpo das palabras. Muchísimas gracias. Nos ha costado alguna parte igual entender un poco, pero creo que lo fundamental lo tenemos con nosotras. Muchísimas gracias, y yo me quedo igual con esa salvajada que tú decías. Sí, es un libro salvaje, lo que escribo es salvaje. Gracias por ser salvaje y por asalvajarte aquí un ratito con nosotras. El placer es mío. Muchísimas gracias a vosotras. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. De Modé. Anacrónicas de Modé. Bueno, y continuamos ya con la recta final de este segundo episodio de Prosa Escueta, y yo os traigo unas recomendaciones para esta última parte que da la casualidad de que están relacionadas con la Tierra, por un lado, relacionadas entre sí y relacionadas con un concepto que introdujo Lola en el episodio 0, que era este concepto del monstruo, ¿no?
En el uno hablaba del bambuarse, yo ahora voy a convertirlo en monstruarse directamente. Y es que este mes en el Club de Lectura de Ediciones Deliciosas, Mejor Juntas, hemos abordado la lectura de Frankenstein. Y para mí ha sido como levantar el velo, porque yo creo que lo leí siendo adolescente y no me enteré de nada o me aburrió mucho, que esto puede ser, y ahora me ha parecido impresionante a tantos niveles que ha sido como, pero yo, ¿qué tenía en la cabeza entonces? Tierra, chicas, yo tenía tierra en la cabeza en ese momento porque bueno, no sé si sabéis que en 1815 se produjo la mayor erupción volcánica registrada en la historia del volcán Tambora. Eso hizo que 1816 fuera el año sin verano. Y en ese año sin verano, bueno, pues pasaron muchas cosas. Tuvo muchas consecuencias en la población general, pues evidentemente en la temperatura general de la Tierra, en la historia del arte. Aquel verano influyó, por ejemplo, a Turner o influyó porque dio paso al comienzo del impresionismo. Uno de los países más afectados fue Suiza, que incluso llegó a declarar la emergencia nacional. Y en Suiza se encontraban Lord Byron, Claire Clairmont, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley y Polidori, aburridísimos por el mal tiempo en el casoplón de aquí del amigo vividor Lord Byron. Y en esas circunstancias es en las que se pergeña no solo la historia de Frankenstein, también otro mito que nuestro sistema en el que vivimos también ha absorbido y ha absorbido cual mismísimo vampiro y ha llevado hasta el límite, ¿no? Que es el mito del vampiro que inauguró en ese momento Polidori. Frankenstein se publica primero en 1818, es reescrito posteriormente en 1831. Yo sé que a estas alturas ya no nos sorprende que esto pasara, pero las primeras críticas a ese 1818, en el que no ponía la autoría de Mary Shelley, eran impresionantes. Era una nueva manera de entender la psicología de los hombres, un no sé cuántos, un no sé qué, bueno, una cosa loca. Cuando posteriormente Percy además tuvo que desmentir que él lo había escrito, aunque había escrito el prólogo, etcétera, y decir, no, ha sido Mary y tal, entonces empezaron a tachar el libro de cursilada, cosa de mujeres, no sé cuántos, en fin. Ya estamos un poquito hartas de esto, pero es que a mí no me deja de sorprender. Y no me deja de sorprender que este patrón continúe y continúe y continúe, ¿no? En el año sin verano también ocurrieron muchas otras cosas, porque el año sin verano también inspiró, esto me deja un poco loca, la canción Noche de Paz. Porque en una pequeña localidad austriaca ese invierno estaba inutilizado el órgano y eso llevó a la composición de la canción Noche de Paz. Pero también llevó a que se inventara la bicicleta, que las mujeres, en concreto las mujeres de la época o justo posteriores, agradecieron muchísimo porque dio muchísima libertad bueno, pues a estas mujeres y a las que hemos venido después. Todavía, a pesar de todo, ya sabéis cómo soy, no os he dicho cuáles son las 3 recomendaciones. Os he estado hablando del año, de no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente la primera es Frankenstein, leeros Frankenstein. Una de las cosas que a mí me ha volado la cabeza, más allá del monstruo y este hombre, este Víctor, que no puedo poner porque es que es pesadísimo, no se puede ser más pesado y más flojo, Dios mío de mi vida, es el darme cuenta de que todo el libro está pensado para que lo lea una mujer, porque es la receptora de las cartas. Y de repente es como, pero qué iluminación tenía Mary Shelley con 19 años, por favor, que lo escribió. A mí me deja loca esto. La segunda recomendación
también está basada evidentemente en el libro, pero más en la escritura del libro. Y es que aunque hay muchas personas que no les gusta ver pelis antiguas, yo sé que nosotras no somos de esas, a nosotras nos gusta, pero esta no es que no es ni tan antigua, porque es del 87 y me refiero a Remando al viento. Yo tuve la oportunidad de verla por primera vez en un cineforum con Ana Rossetti de la mano y yo os la recomiendo mucho. Hugh Grant haciendo de Lord Byron le pega todo, ya me vais a perdonar porque, en fin. Luego también me llama, otra de las cosas que me llama la atención, esa actriz le pasa como a la actriz de Dirty Dancing, hace un papel protagonista y luego no se la vuelve a ver nunca. Ella es Claire, espera, que no sé si me lo estoy diciendo bien, no, perdón, Laise McInerney, que me perdonen quien sepa pronunciar estas cosas, yo no. Pero no volvió después de entonces de hacer ningún papel importante. Pero es que en esa peli también sale Vivi Anderson, por favor. Maravillosa, maravillosa. Entonces, yo creo que es una peli como para recomendar bastante porque es muy fiel y luego tiene todo el rato esa atmósfera que parece que tuviera tierrilla también, ¿no? Que supongo que es lo que debió pasar, algo así, ¿no? Con todo esto del volcán. Y la última de mis recomendaciones antes de que vosotras lancéis las vuestras es este libro de Esther Cross, La mujer que escribió Frankenstein, porque más allá de leer la novela, de saber, de buscar las cositas, la mala vida que tuvo la pobre Mary, que es que no pudo tener más desgracias. O sea, ella sí que inauguró bien el romanticismo, o al menos lo hizo ahí por bandera, porque madre mía, o madre suya más bien. Bueno, pues este libro, La mujer que escribió Frankenstein, pone muy bien en contexto a Mary Shelley y creo que es algo muy necesario que pongan bien en contexto a las autoras y que nos pongan bien en contexto a las mujeres así en general. Y estas son mis recomendaciones. ¿Vosotras qué me contáis? Bueno, mi recomendación va a ser una novedad. O sea, es algo muy raro aquí en Anacrónicas de Modé, pero voy a hablar de una novedad que he recibido esta semana. Es Periferias Caminadas de Jorge Pascual, que viene un poco también muy al hilo de todo lo que hemos estado hablando esta tarde, porque, bueno, es un poemario, libro de viaje, se podría decir también mete poesía, o sea, mete fotografías, porque son paseos que Jorge Pascual ha hecho un poco como si fuera un explorador por las periferias, por las afueras de San Sebastián. Entonces es un poemario también bilingüe, castellano-euskera y nada, ¿no? Nos lleva a esas tierras de nadie, ¿no? Que están ahí en las afueras y que, como dice Bruno Marcos en el prólogo, hay como... Vemos en las afueras unas ruinas que son unas ruinas que están al revés porque son como las ruinas que están esperando que suceda algo, ¿no? En vez de bueno, dice, ¿no?, que los suburbios existen sin pasado y ahí está, ¿no?, Jorge Pascual para descubrirlos, más que nada, con su poesía. Y bueno, me parece bastante interesante. La edición es un lujazo, la verdad. Y esa es mi recomendación, Periferias Caminadas. A mí me gustaría decir una cosita, porque es que me ha recordado al concepto del paisajista Gilles Clement del tercer paisaje, esos espacios que están en los límites y que terminan teniendo toda una propia fauna y flora muy especial, ¿no? Entonces, casi... me lo he apuntado en mi categoría de libros sobre el tercer paisaje. Sí, además toda esa curiosidad, ¿no?, de cuando ya no hay ciudad, pero están los escombros, la basura, no nos encontramos por ahí electrodomésticos o coches que han sido abandonados, edificios que se están construyendo o que no llegaron a construirse. O sea, me parece muy interesante lo que hace Jorge, la verdad.
descubriendo estos paisajes que tenemos tan cerca y a la vez tan lejos. Que no salen bien en las fotos de Instagram. No. Pues yo me voy a ir lejos, pero para traeros a una voz que me parece también muy cercana. Como no, vuelvo a Japón y os quiero hablar de El alma de las flores, que es un libro de Kaneko Misuzu que se tradujo en Satori en el año 2019. Las traductoras fueron Yumi Hoshino y María José Cerrada. Y bueno, en el prólogo que ellas mismas también elaboran, se habla de quién fue Kaneko, cuál fue su vida y dónde surgieron los poemas que en esta antología se incluyen, que no son todos los que ella escribió. Os quiero contar algunas cosas de Kaneko Misuzu porque creo que también desde dónde surge la escritura también es importante en el momento, ¿no?, en el que se leen y el eco que también pueden tener, por tanto, estos poemas, pensando en quién fue ella. Nació en el año 1903 en una familia de mujeres libreras y eso hizo que tanto su madre como su abuela le apoyaran para que ella estudiara al menos hasta los 18 años, cosa que hizo. También trabajó en la librería familiar, que más que librería yo creo que para ella sería una biblioteca, ¿no?, en la que podría estar leyendo de manera afanosa todo el tiempo. Empezó a escribir y también a publicar en algunas revistas de la época, ¿no?, de referencia de la época con 20 años, pero el momento en el que se casó, su vida cambió. Ella se casó a través de un matrimonio concertado y su marido desde el primer momento se opuso a que ella escribiera. Tanto fue así, ¿no?, la relación, digamos, difícil que Kaneko tenía con su marido, que la familia de ella le recomendó que se divorciara, que se separara y que volviera otra vez a la casa familiar. En ese momento ella estaba embarazada de la que iba a ser su única hija y por ese motivo decidió seguir casada con su marido. Se trasladaron a otra ciudad, con lo cual ella también perdió el vínculo con su familia materna y siguieron pasando algunos años. El marido directamente, cuando ya tampoco estaba, digamos, un poquito la protección familiar, pues ya le prohibió directamente que escribiera, que publicara, que frecuentara reuniones con otros escritores y con editores, es decir, que básicamente la dejó encerrada en su casa y ya está. Finalmente pasaron algunos años. En el año 1930, Kaneko Misuzu, que por cierto es un apodo, lo de Misuzu significa el lugar donde crece el bambú, no es su apellido real, ella lo tomó también como un guiño a la literatura clásica japonesa. Ella decidió al final, por fin, separarse, divorciarse de su marido y regresó a su casa con su hija. En ese momento ella también estaba enferma porque su marido, que le había sido infiel, le había también transmitido una enfermedad, le había contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, cuando se divorció regresó, como os decía, a la casa y el marido intentó en ese momento también, económicamente tenía más posibilidades que ella, pues quedarse con la custodia de su hija. Total, al final con 27 años Kaneko se suicidó porque se vio completamente sobrepasada, ¿no?, por esta situación, por su enfermedad, por la sensación de que iba a perder a su hija. Por el hecho de haber tenido una vida un tanto privada de libertad desde el momento en el que se casó con este hombre. Dejó una carta a su hermano en la que le pedía por favor que guardara los 3 cuadernos en los que ella había escrito sus 512 poemas y que si podía que los publicase. El hermano, por lo visto, no, digamos que la obra se quedó olvidada, no lo consiguió, pero unas cuantas décadas después, en 36, es decir, 36 años después de que ella hubiera muerto, por casualidad, un investigador de la poesía nipona dio con un poema publicado en una revista de la época, un poema de ella. Total, le interesó, empezó a investigar y al final, investigando, consiguió dar con el hermano de Kaneko Misuzu, quien unos 40 años después todavía conservaba las 3 libretitas en las que ella había escrito sus 512 poemas. Fue así como se consiguió publicar toda su obra en Japón. Y una anécdota que me parece muy emocionante es que en el año 2011, después del terremoto y del tsunami de Fukushima, el gobierno japonés, teniendo en cuenta, claro, ya sabéis que fue un momento en el que murieron más de 15.000 personas, ¿no? Hubo más de 15.000 muertos y más de 2.000 desaparecidos. Algunas de esas personas desaparecidas no se han encontrado nunca. En los primeros días después de la catástrofe, cuando había personas que pues, habían perdido a toda su familia, lo habían perdido todo, el gobierno japonés pensó qué podía hacer para que los japoneses sintieran que pese a lo que había pasado,
no estaban solos o que había otras personas que estaban ahí que los comprendían y que de alguna manera el dolor era un dolor de todo el pueblo y por tanto también sostenido desde esa compasión y desde esa empatía. Entonces hicieron lo siguiente, empezó a escucharse por todas las televisiones y por todas las radios nacionales un poema de Kaneko Misuzu, que si queréis ahora os lo puedo leer. A mí me parece conmovedor y muy emocionante cada vez que recuerdo, ¿no? Que recuerdo esto que leí en el prólogo, me parece increíble cómo un poema pudo, o al menos intentó curar un poco el dolor de unas personas que lo estaban pasando muy, muy, muy mal, ¿no? Que estaban pasando por una pérdida inconmensurable e inimaginable, ¿no? Vivir algo como eso. Entonces, os quería compartir algún poema, ese poema que os decía, pero también un par así como muy breves para que veáis también cómo su escritura es una escritura quizá con un tono incluso infantil, pero no creo que con el tono infantil de quien no sabe de qué está hablando o naif, no lo digo en ese sentido, sino una compasión, una inocencia profundamente infantil, pero en el sentido de aquella que a los adultos se nos ha escapado, ¿no? Y entonces Kaneko Misuzu como que te vuelve a colocar en esa inocencia muchas veces terrible y muy dolorosa también, ¿no? Ya veréis. El primer poema se llama Una abeja, un dios. La abeja está en la flor en el jardín rodeado por el muro en la ciudad en Japón, Japón en el mundo en Dios y Dios en la pequeña abeja. A mí este poema me recuerda un poco también a Emily Dickinson, fijaos, ¿no? Ese modo de escribir tan particular. Otro poema donde la inocencia nos está señalando un acontecimiento terrible. Se titula Terneros. 1, 2, 3, 4. En el cruce del ferrocarril contamos los vagones de carga. 5, 6, 7, 8. El octavo vagón trae terneros. Los vendieron. ¿Dónde van? Solo hay terneros en ese vagón. En el cruce del ferrocarril, frío por el viento de la tarde, vimos los vagones pasar. ¿Cómo van a dormir esta noche? No estaban sus madres, las vacas. ¿Hacia dónde van esos terneros? ¿Hacia dónde van realmente? Ese libro es una pasada. Ese libro es precioso. Hay un poema que a mí me vuelve loca en ese libro que habla de los peces que se han pescado y de cómo al volver a la herida... Oh, por favor. Justo iba a leer ese en Ares ahora. ¿En serio? Se llama Gran Captura. Tiene dos sobre... Bueno, es que es el hecho como de estar pensando en aquellos seres en los que nadie piensa. De hecho, hay un poema en el que habla de cómo la nieve se debe sentir cuando la gente la pisa. Me pareció como, ¿no? De pronto como meterte ahí, no pensar, ay, la nieve pisada, ¿cómo se sentirá? ¿Qué pasará? ¿Qué experimentará? Me parece como muy increíble, ¿no? Atender a todas esas otras cosas que nos pasan desapercibidas. Este que tú decías se llama Gran Captura. Amanecer, espléndido amanecer. Gran captura de sardinas. Arriba en la playa hay una fiesta, pero en el mar celebrarán funerales por decenas de miles. Y el último, que es el que se pasó por todas las teles y las radios de Japón en 2011, después del tsunami, para que también lo conozcamos, es el último que está incluido en esta antología y se llama Eres un eco. Si digo, vamos a jugar, dices, vamos a jugar. Si digo, tonto, dices, tonto. Si digo, no quiero seguir jugando, dices, no quiero seguir jugando. Luego me siento sola. Digo, lo siento. Dices, lo siento. ¿Eres un eco? No, eres todo el mundo. Entonces yo me imagino cómo debería ser, ¿no? Escuchar este poema un día tras otro y saber que una mujer que vivió más de 100 años antes estaba también como escribiendo un poema, escribiendo estos poemas desde un dolor personal que probablemente no también podía, pues como decía antes, apaciguar el dolor de toda una comunidad que había perdido y estaba perdiendo tantas cosas. Kaneko Misuzu os la recomiendo muchísimo, también la labor que hace Satori con todo lo que traduce y publica, que es una editorial maravillosa y que yo sigo, la verdad, todo lo que hacen porque es un acercamiento a la literatura japonesa
increíble. Ojalá sigan traduciendo a muchas mujeres. Eso también es una invitación, que sé que lo hacen, pero que lo sigan haciendo porque la verdad que nos descubren maravillas. Yo tengo una petición para ellos porque yo necesito que traduzcan a Mitsusagi Takajo. Me sumo a eso que dice Lola. Chus, por favor, ¿tú qué nos recomiendas? Bueno, yo no pensaba en recomendar nada, pero mira, voy a recomendaros un libro que está un poco fuera quizás del aire. Es un libro de Teresa Garbí, yo no sé si la conocéis, es una poeta valenciana, un poco mayor que yo. Y este libro que acaba de publicar, El aire encendido, en Renacimiento, reúne poemas. Bueno, es un libro muy especial, es un libro sobre el duelo o luto que en ella se convirtió en escritura con la muerte de sus padres, ¿no? Y es un libro extraordinario. No sé cómo, no tengo nada preparado para deciros, entonces tampoco puedo enrollarme mucho, pero es un libro de una claridad absoluta y es un libro, bueno, para leerlo. Y al lado de este libro, también, bueno, Teri Astorza es una poeta que yo admiro muchísimo y que casi la considero como mi hermana, ¿no? Y acaba de publicar en traducción, bueno, está en euskera y está también en traducción, como el libro que recomendaba Adriana, Llenabais el mundo. Es otro libro de luto, de duelo, y es un libro extraordinario, realmente extraordinario. Y por último, y recogiendo pues la idea de los banlieues, de los suburbios, de los arrabaldos, ¿no? Está este libro de Ultramarinos, la traducción de los poemas romanos que hizo Andrés Catalán y María Bestianes, de Maravillosa y mísera ciudad, que, bueno, lo he recordado cuando hablabais vosotras de esos escenarios. Bueno, Pasolini es evidentemente un poeta que para mi generación fue muy importante, no sé cómo lo leeréis vosotros, pero bueno, creo que sigue estando de plena actualidad. Y en este libro pues aparecen bueno, Roma es lo que es, pero aparece, Pasolini escribe mucho sobre los habitantes de las Borgata, ¿no? Que son como diríamos las ciudades miserias de Buenos Aires, ¿no? Pero en Roma, ¿no? Cuando en los años 50, después de acabar la guerra, que empiezan a proliferar más allá de los quartiers de la Roma extramuros, ¿no? Y bueno, pues lo recordé cuando hablabais vosotras de esos paisajes de Arrabaldo, ¿no? De Arrabaldo se dice en castellano, ahora se la acaba de... Bueno, ya sabemos de boca blanca. En fin, que es estos libros, pero bueno, es una cosa muy de actualidad para mí. No había pensado en recomendar nada, ¿no? El libro de Teresa Garbí yo creo que puede ser una gran novedad, ¿no? para vosotros, para vuestra generación. Es una autora muy discreta, tremendamente discreta, y este libro es pura sabiduría. Uy, pues yo ya me lo he apuntado, El aire encendido, ¿no? En Renacimiento. Darte las gracias, Chus, por regalarnos este tiempo, tu compañía, tus palabras. Aquí cerramos este episodio de Prosa Escueta, no sin deciros el tema del próximo episodio será los vínculos y nos acompañará la poeta Begoña Callejón. Hasta entonces, que en esta ocasión nos vamos a decir cuándo, estad atenta a nuestras redes, Ediciones Deliciosas, Adriana Bañares, Lola Nieto, Nares Montero. Chao. Chao, chao. Prosa Escueta. Prosa Escueta.